Mauricio, aprovecho para desearte lo mejor para este 2015. ¿Cómo estás? Igualmente lo mejor para ti, para toda tu audiencia, deseando sobre todo pues que este año tenga mejores noticias que esta con la que andamos empezando y que los internacionalistas pues como yo nos sentimos enormemente consternados porque tenemos que estar hablando, ¿no?, de estos temas y no de otros, pero bueno, hay que abordarlos y siempre en la perspectiva mía trato de dar un enfoque un poquito, si se me permite, del ángulo de la construcción de paz, ¿no?, del tema. Claro. Cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo lo lees, Mauricio? Porque obviamente pues está de luto ante la tragedia en estos momentos, ante la consternación. Se pierde un poco el análisis. A mí me daba miedo, y lo comentábamos al inicio de este espacio, que empieza a hacer este tema, el atentado contra los cartonistas, contra los caricaturistas, pues un buen pretexto para grupos de ultraderecha europea para atacar todo aquello que huela musulmán, ¿no? No, absolutamente. Ahora mismo estoy prendiendo estos que van poniendo en los blogs las actualizaciones, las últimas notas, y puedes ver cómo Marine Le Pen, ya en este momento el partido de ultraderecha en Francia, indica que los islamistas han declarado la guerra en contra de los franceses, y es un poco delicado porque efectivamente ese es uno de los ángulos, ¿no? Y cómo la ultraderecha va a tratar de justificar su discurso a partir de todos estos temas, ¿no? De la inmigración, de la invasión del Islam, de cómo los islamistas roban los empleos a los europeos y esa es la causa de la crisis, etcétera. Y ahora mismo, además, pues están en contra de los valores mismos de la libertad de expresión, de lo que Francia representa, etcétera. Entonces es muy delicado porque entonces en nuestra cabeza no entendemos que aquí no es tanto el tema de si el Islam o no el Islam, sino más bien el tema es del extremismo y no el extremismo. No es lo mismo, o sea, la característica esencial de quienes atacan a Charlie Hebdo el día de ayer no es su religión, sino más bien su extremismo y su fanatismo, que los diferencia enormemente de los otros cientos de millones de musulmanes, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de elementos, hay mucho por donde entrar al análisis, pero sí me parece interesante a propósito de la discusión que tú estás teniendo con tu audiencia y al que los estás invitando a participar, ¿no? El tema de la libertad de expresión, sí entender que estas son desafortunadamente discusiones inducidas. En otras palabras, el terrorismo no tiene de casualidad absolutamente nada. El terrorismo es un acto, es un tipo de violencia que busca de manera premeditada justamente inducir este tipo de discusiones. ¿Por qué motivo? Básicamente porque el acto está dirigido a ciertas audiencias y no está buscando convencer a quienes creen en los valores de la libertad de expresión, en los valores liberales, de que crean de otra manera. Lo que está buscando, claro, sí está buscando mandarles un mensaje de terror, un mensaje de miedo, etcétera, pero esencialmente al meter el tema, introducir el tema en la agenda, está buscando impactar a otro tipo de audiencia, una audiencia, podemos decirlo, más suave, una audiencia que va a decir, sí, claro, yo no estoy a favor de los métodos violentos usados por este grupo, sin embargo, estos de Charlie Hebdo, la verdad, sí se pasan de la raya, y por lo tanto, la libertad de expresión sí debe tener ciertos límites, no se puede permitir que se estén burlando del profeta Mahoma, ¿no? Entonces empiezan a darse discusiones en los medios como, ¿qué pasaría si, por ejemplo, se burlasen de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué pasaría si se burlasen del judaísmo, etcétera? Por aquí se están induciendo estas discusiones debido a un acto violento. Que tiene como objeto usar esta violencia como instrumento para mandar este mensaje. Ellos le están hablando a determinada audiencia y además ganan entonces seguidores de los llamados suaves, como te estoy indicando, y seguidores duros también, porque existe también un número de personas muy importante a lo largo y ancho de todo el planeta que dicen, sí, por supuesto, están haciendo lo correcto, están vengando al profeta Mahoma y están haciendo este acto de defensa, y bueno, esos son los extremismos que están ganando adeptos en muchas partes del planeta. Desafortunadamente creo que por ahí tiene que ir un poquito nuestra dirección. Fíjate, Mauricio, que el día de ayer
estuve viendo algunos comentarios en Facebook de ciudadanos franceses y bueno, me llamó mucho la atención uno. Era un ciudadano francés musulmán que publicaba en su cuenta de Facebook, bueno, yo estoy en contra de que Charlie Hebdo haya publicado la imagen del profeta Mahoma, pero obviamente también estoy en contra de que un grupo terrorista haya ido y haya asesinado a los caricaturistas. Bueno, yo creo que al menos eran 10 o 15 comentarios. Te estoy hablando de una persona, vamos, que no es famosa, es un ciudadano común y correcto, un usuario, es musulmán, y todos los comentarios eran también de algunos otros musulmanes que le decían hasta de lo que se iba a morir. ¿Por qué te atreves a defender a esa revista que es, pues, va en contra del profeta? Exactamente ese es el tema. O sea, claro. Aquí sí, por supuesto que estamos sentidos golpeados. Francia misma sale a las calles a manifestarse y los periódicos del mundo y todos los medios van a decir, nosotros vamos a seguir publicando, y qué bueno que lo hagan y qué bueno que se unan los medios de comunicación en favor de la defensa de la libertad de expresión, pero lo que quiero que se entienda es que el acto terrorista está siendo dirigido hacia otro tipo de audiencia. O sea, no nada más el hecho de meter este sentido de pánico, terror en la sociedad, sino también elevar estos temas en la agenda y empezar a subir toda la temática relativa a cómo una revista pues sí hace burla del profeta Mahoma y esto impacta audiencias masivas de manera muy notable. O sea, lo que comentábamos en la mañana, ¿no? Ahora, a partir de este momento, quien decida publicar una caricatura en el mismo sentido en que lo hace Charlie Hebdo, o decida no publicarla, ya lo hará con la conciencia de este acto en la cabeza. Va a decir, claro, voy a publicar para hacer una señal o para hacer una afirmación, o bien voy a dejar de publicar por el miedo o porque creo que no es, pero ya tienes el acto en la cabeza, y esa es la eficacia. Desafortunadamente, por eso el terrorismo es un fenómeno en ascenso, notable, dramático diría yo, en los últimos años, porque es enormemente eficaz en cuanto a lo que busca. En estos momentos hay una gran cacería humana. Se entregó ayer uno de los asesinos. Están buscando a los otros dos hermanos de origen árabe, de origen de Medio Oriente, obviamente, bueno, pues también musulmanes. Y bueno, pues ellos señalaban, por lo que decían los testigos, que al terminar el ataque gritaron: esto es para vengar al profeta, adoramos a Alá, etcétera, y se acreditaron el hecho como si fuera un atentado de Al Qaeda. ¿Cómo podemos saber si realmente esto es un atentado de Al Qaeda o es de un grupo de fanáticos que se pusieron pues a sí mismos este mote, esta etiqueta? Porque bueno, viendo que ahora que han reaccionado desesperados, asaltaron una gasolinería, robaron dinero, bueno, pareciera ser que pues que no necesariamente son de una célula que los protegió después del atentado. No sé, Mauricio, ¿tú cómo lo ves? Sí, primero, bueno, sí mencionar que es necesario esperar a que las investigaciones nos arrojen un poco más de información para poderlo determinar. Pero adelanto lo siguiente, si tú me lo permites, ¿no? Lo que se conoce como el fenómeno Al Qaeda es algo muy distinto a cómo se piensa que Al Qaeda funciona o opera. Al Qaeda hace muchos años dejó de ser una organización de carácter centralizado donde un comandante, como si fuera un ejército central que comanda y opera desde una misma base y tiene células que llevan a cabo sus instrucciones y que hay redes de financiamiento donde se conectan. No, eso no es Al Qaeda. Al Qaeda en realidad es una serie de grupos de carácter local de mayor o menor tamaño. Algunos de estos grupos son más o menos relativamente grandes, otros son mucho más pequeños, y que más que nada consiste de organizaciones paraguas locales operando en distintas partes de Medio Oriente, el norte de África, que básicamente portan la bandera
o el nombre de Al Qaeda. Entonces, es muy común observar, y ahora lo estamos viendo, el mismo fenómeno replicado con el tema del Estado Islámico, igualito, idéntico. Lo que sucede es que un grupo local que puede tener 10, 15, 20, 100, 150 miembros, simplemente anuncia que está afiliado a Al Qaeda, y con ese anuncio ya da la impresión o genera un efecto psicológico de que Al Qaeda ya está operando en ese lugar. No significa que esté operando Al Qaeda en ese lugar, sino que este grupo particular está adoptando el nombre de Al Qaeda. Ahora, aquí en todo caso lo que se dice es que posiblemente estos dos individuos tendrían conexiones con la rama de Al Qaeda que opera en Yemen, la que se conoce como AQAP o Al Qaeda de la península arábiga. Si esto es correcto, habría que ver hasta qué punto la operación surge desde la península arábiga hacia París, o si más bien se trataría de individuos que en cierto momento estuvieron con Al Qaeda de la península arábiga y recibieron cierto entrenamiento ahí y regresaron y operan por su cuenta. Lo que sí queda claro es que hoy en día el terrorismo, y esto sí es una tendencia general, es cada vez menos sofisticado, básicamente porque no tiene la capacidad de existir tanta comunicación a través de Internet. Ya no hay posibilidad de mover recursos y armamentos por todos lados gracias a la vigilancia que existe, y pues digo, sabemos todo el espionaje que ha existido en torno a esa temática, y por lo tanto el terrorismo tiende a ser mucho más local, mucho menos sofisticado. Aquí estarías hablando de dos hermanos finalmente y un tercer individuo operando con armas largas, pero finalmente no es más que armamento, y llegan y matan y consiguen una enorme eficacia gracias a ese acto. No estás hablando de algo como las explosiones de los trenes de Madrid, por ejemplo, o del metro de Londres. Aquí estás hablando de actos mucho menos sofisticados. Ahora, sus ligas con Al Qaeda habrá que ver, y en todo caso, repito, estaríamos hablando específicamente de Al Qaeda en la península arábiga, no el Al Qaeda de Pakistán que comanda al Zawahiri, ¿no? O sea, no es como Al Qaeda, sino es más bien esta célula específica de Yemen, que por cierto ha sido bastante mermada por las operaciones estadounidenses, la de Yemen específicamente, ¿no? Y yo creo que también cabe señalar el hecho de que este terrorismo se vuelve también muy local, y con algunas veces actores, gente que lo comete, pues de los mismos países. El caso de estos dos jóvenes que son musulmanes, pero ciudadanos franceses, con un acento pues imperceptible, porque no tenían acento, hablaban árabe, pero hablaban son ciudadanos franceses, quizás como familias de migrantes, ¿no? Piensa, por ejemplo, en los ataques de Boston. Estás hablando de ciudadanos estadounidenses que sí tienen ascendencia de Dagestán, en ese caso, si no me equivoco, y entonces, adoptando cierta ideología islámica, etcétera, pues llevan a cabo los actos, pero no deja de ser lo que se conoce como el homegrown terrorism, o sea, el terrorismo de casa, no, porque finalmente son ciudadanos franceses. No estarías hablando de un ataque perpetrado por extranjeros, estás hablando de un ataque perpetrado por nacionales. Bueno, pues ahí el tema, Mauricio. Vamos a seguir analizándolo, si nos permites. Estaremos en comunicación, y quiero agradecerte que nos hayas tomado esta llamada. ¿Cómo te seguimos en Twitter? Por favor, @MauriMM, y con mucho gusto estoy aquí cuando ustedes gusten. Les deseo de verdad un año lleno de paz, un año lleno de salud para todos, y de mucho mejores noticias que esta que nos ocupa el día de hoy. Un abrazo muy fuerte. Va de vuelta, Mauricio. Muchas gracias. Hasta pronto.